López, licenciada Clara Arens, el doctor Adrián Zapata, ingeniero Carlos Anzueto y el licenciado Ernesto Sinopoli, miembros del público. Estoy muy feliz de estar aquí y les deseo muy buenas tardes. Para mí es una gran alegría estar aquí otra vez en Guatemala. Pasé los mejores años de mi vida aquí en este país y estoy muy feliz. Voy a platicar ahora un poco sobre la economía campesina como motor económico del desarrollo. Si vamos mirando los países alrededor del mundo que o ya están desarrollados económicamente o tienen altos índices de crecimiento económico y abarcando países de totalmente diferentes sistemas económicos y políticos, vamos a ver un patrón muy interesante entre ellos. Y ese patrón es de que antes de haber podido desarrollarse económicamente, desarrollarse industrialmente, tuvieron transformaciones agrarias y tuvieron fuertes programas de desarrollo agrícola que impactaron sobre las vidas de la mayoría de la gente en el campo de esos países. Leí una vez un libro sobre el desarrollo de Europa y comenzó con el primer capítulo, la transformación agraria y el desarrollo agrícola del occidente de Europa, que ocurrió hace varios siglos, pero sin embargo afectó a todos los países que había conquistado Napoleón en aquel tiempo, ¿no? Estados Unidos, en los Estados Unidos, todo el occidente de los Estados Unidos fue poblado por un sistema en que cualquier persona que lo quería podía conseguir una mula y 40 acres de tierra. O sea, fue una distribución de tierra bien equitativa. Y después las universidades, hubo un sistema que involucró a todas las universidades más importantes de los Estados Unidos para hacer extensión agrícola y apoyar el desarrollo agrícola de estas personas. En Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, el ejército de los Estados Unidos, aunque no lo crean, instituyó una transformación agraria bien fuerte. Empezó después un programa fuerte de desarrollo agrícola y después de eso vino, como todos lo saben, la industrialización del Japón. Israel, otro país, ha tenido toda una serie de la formación de kibbutz y otros tipos de cooperativas y después un programa fuerte a nivel nacional de desarrollo agrícola para las personas que estaban dentro de esos diferentes grupos sociales. Corea y Taiwán pasaron por los mismos procesos, China y Vietnam por supuesto también. O sea que tenemos países desde la derecha, en algunos casos algo extremo, o por lo menos derecha de Estados Unidos, Japón, algunos países de Europa y Taiwán, hasta los países como China y Vietnam que en su filosofía eran comunistas, aunque su sistema de producción realmente ya cuando empezaron a crecer era más capitalista que cualquier otra cosa. Sin embargo, países de pensamiento muy diferente, todos pasaron por el mismo proceso e incluyen todos los países fuera de unos países muy pequeños como Singapur o Hong Kong, ¿no? Pero todos los países de cierto tamaño que han tenido un desarrollo fuerte durante los últimos 2 siglos. Un patrón universal, sea lo que sea, bueno, la filosofía gubernamental, etcétera, etcétera. No tienen el... Bueno, ok. La conclusión histórica queda,
O sea, hay una conclusión que podemos sacar de esta historia. Y eso es de que el desarrollo nacional solo puede ocurrir si la economía campesina mejora, ¿no? El desarrollo nacional solo puede ocurrir si la economía campesina mejora. O sea, la economía campesina, yo diría que no es solo un motor del desarrollo, sino que es la condición absolutamente necesaria para que un país, para que todo el proceso de desarrollo avance en forma rápida y amplia dentro de una sociedad o de un país. No tenemos ejemplos de países que no pasaron por ese proceso y que sin embargo o ya se consideran desarrollados o están cerca de llegar a ser considerados como países desarrollados. ¿Por qué existe esta evidencia tan contundente dentro del récord histórico mundial? Se me fue esto. Ah, bueno, ok. Ah, magnífico. Ok, muy bien. El mismo proceso de desarrollo agrícola, campesino a campesino, o sea, en el cual se involucran a los agricultores como agentes importantes dentro del proceso de desarrollo agrícola, crea las condiciones y los recursos humanos necesarios para el desarrollo integral del país. Crean una organización social. Si no hay organización social, el proceso realmente no va a caminar bien. Crea una calidad de liderazgo muy importante. El sistema de campesino a campesino a nivel de Latinoamérica comenzó aquí en Guatemala. Después algunos líderes campesinos fueron a México y después ellos fueron mandados a Nicaragua, donde empezó el programa Campesino a Campesino durante los años 80 en Nicaragua bajo la UNAG. Y fue la calidad de este liderazgo, de estos líderes campesinos, que inspiró el programa de Campesino a Campesino en Nicaragua, ¿no? También un proceso de desarrollo agrícola crea los recursos económicos entre la población rural, que puede ayudar a que ellos paguen más educación a sus hijos, que mejoren sus fincas, invierten en el proceso agrícola, etcétera. Crea un entusiasmo por el cambio. Cuando tienen éxitos, cuando ven que sus cultivos dan mejor, cuando ven que tienen más comida para su familia, etcétera, se entusiasman con ese proceso de cambio y empiezan a luchar para que ese proceso no termine, sino que siga pasando. Y eso lo hemos visto en muchos lugares como San Martín Jilotepeque, aquí en Guatemala, como en Huinope, en Honduras, como el estado de Santa Catarina en Brasil, etc., y en muchos otros países del mundo, ¿no? También crea la confianza en sí misma. Si la gente no cree que es capaz de mejorar su agricultura, si cree que no es capaz de enseñar a los demás, si cree que no es capaz de aprender técnicas importantes y recordarlos a largo plazo, entonces el proceso jamás puede ocurrir. Tengo cierta competencia ahí arriba. O sea, el proceso agrícola no solo es un proceso que mejora la productividad de los agricultores, aunque eso también es muy importante como parte del proceso. Es un proceso humano, un proceso sociológico y cultural, social, organizativa, además de ser un proceso de aumento de productividad. Y eso va creando las posibilidades, los recursos humanos y los recursos económicos que ayudan a que un país avance en todo sentido. Cuando el agro
o sea, cuando el sector campesino empiece a producir bien y a aprender todas estas cosas, empieza a mandar sus hijos a la escuela. Y poco a poco se va formando una clase media que da, por ejemplo, da mercado a las industrias del país. Es un proceso que beneficia a todo el país, no solo los sectores de menor ingreso económico, ¿no? Los casos especialmente de Brasil, de China y de la India, y aún de Costa Rica, han desbaratado, yo creo, una vez por todas, la idea de que el avance de los pobres va a disminuir las perspectivas económicas de los ricos o de la clase media. La experiencia de estos países con los altos niveles de crecimiento económico que han tenido, que antes aquí en Centroamérica ni soñábamos, ¿no? De 6%, 8%, 10% y hasta 12% a través de años. Esos niveles económicos solo pueden conseguirse cuando una gran parte de la gente está económicamente activa, cuando está luchando por mejorarse, cuando se dan cuenta que es posible avanzar, cuando los niños se educan bien y cuando, o sea, cuando hay mucha mano de obra calificada dentro del país. Entonces ya no tenemos que pensar que, o sea, el crecimiento económico rápido perfectamente puede beneficiar a todos, siempre y cuando se dan a todo el pueblo las oportunidades necesarias. Nadie puede decir ahora, creo yo, si conoce bien la situación mundial y la situación de otros países que han tenido mucho éxito en cuanto al desarrollo, nadie puede decir ahora que el desarrollo tiene que ser un juego en el cual unos tienen que perder si otros ganan. La experiencia de estos países demuestra que cuando un país va bien, enfocándose en los sectores que más necesiten el apoyo, todos los demás, incluyendo a la clase media e incluyendo la clase empresarial, también va a mejorar su estado económico y sus perspectivas para el futuro. No tenemos que pensar que es un juego donde unos pierden porque otros ganan, sino que todos podemos ganar. Es decir, que ustedes aquí hoy, siendo diferentes sectores de la sociedad guatemalteca, y juntos con otros de sus colegas, agrónomos, empresarios, campesinos, trabajadores en diferentes compañías, etcétera, etcétera, tienen en sus manos la oportunidad de crear las condiciones para que Guatemala, incluyendo a todos sus habitantes, puedan gozar de muchas de las condiciones necesarias para lograr un desarrollo integral del país. Esto no es un sueño, y lo he visto, tal vez algunos van a pensar, bueno, pero la India, China, Vietnam, Israel, todos son países de otros continentes, ¿no? Pero yo he visto exactamente lo mismo en el caso de Brasil. En el caso del sur de Brasil, por ejemplo, hay unos programas en los estados de Santa Catarina y Paraná, en las cuales los agricultores han multiplicado su productividad 2, 3, 4 veces. El estado de Santa Catarina, por ejemplo, hoy en día ocupa 1% de la superficie del país y sin embargo produce 7% de la comida del país, ¿no? En ese estado casi todos los agricultores, tienen más tierra que aquí en Guatemala por razones históricas, pero tienen sus 4, 5, a veces 8 o 10 manzanas. Y uno va a sus casas, tienen el Volkswagen estacionado ahí afuera, tienen la parabólica encima de la casa, tienen una casita de por lo menos 2 dormitorios, sus hijos van a la universidad. Es increíble, ¿no? Yo fui a una reunión de agricultores del estado de un pueblo que se llama Chapecoa. Llegamos un poco tarde por la reunión y como consecuencia tuvimos que estacionarlos a 3 cuadras
de donde estaba la reunión, porque todos los Volkswagens de los agricultores estaban estacionados, llenaban las calles hasta 3 cuadras de la sede de la reunión, ¿no? Hasta incluso en ese caso, en otra ocasión, mandamos unos promotores de Guatemala para observar la situación ahí en Santa Caterina, y de casualidad junto con ellos fueron 2 líderes campesinos de Nicaragua que habían luchado dentro de la Frente Sandinista, y uno de ellos, según lo que me informaron después, era hasta comandante de la revolución. Fueron buscando las famosas favelas de Brasil en todo Santa Caterina y no los encontraron, menos una pequeña en la capital del estado. Cuando regresaron, ellos dijeron: puchica, qué triste que nosotros que tanto queremos cambiar a Centroamérica, que queremos mejorarla, estamos buscando modelos en Rusia y en China y en lugares que no tienen nada que ver con la sociedad nuestra. Y aquí mismo, dentro de Latinoamérica, tenemos casos en que prácticamente la pobreza se ha vencido y en que la sociedad vive mucho, mucho mejor y va progresando con una rapidez que jamás hemos visto en Guatemala o en Nicaragua, en el caso de ellos, ¿no? O sea, creo que hay perspectivas en el mundo moderno que han ocurrido en los últimos 10, 20 años que nos demuestran que hay otras formas de manejar la cosa en las cuales todo el mundo puede estar mejor, y en los cuales nadie tiene que sufrir porque otro avance, y en los cuales realmente podemos tener esperanzas de un cambio muy fuerte en poco tiempo. En fin, los que somos de afuera solo podemos darles algunas ideas, pero ustedes van a ser los autores de este futuro, los autores de su destino. Y francamente yo les deseo muchísimo éxito con todo mi corazón. Muchas gracias.